años de existencia, termina funcionando en la actualidad como una agencia de noticias contrahegemónica, ¿no? De noticias alternativas, que, bueno, justamente por ese motivo termina siendo en buena parte censurado en muchas de las redes sociales. Hemos tenido notas que han sido impugnadas por Google para ser monetizadas, videos que han sido eliminados directamente de YouTube, hemos tenido publicaciones censuradas y eliminadas en Facebook, la misma situación en Instagram. Twitter, dentro de todo, en este último tiempo está un poquito más permisivo con algunos temas, pero bueno, ¿sobre qué temas eran esas notas? Es lo esperable. ¿Sobre qué temas eran? Mira, sí, te diría principalmente toda la cuestión que tiene que ver con la censura se ha puesto, si bien siempre existió, se ha puesto mucho más rígido a partir de los últimos 2-3 años, especialmente cuando empieza toda la cuestión de el COVID-19. La pandemia, ahí, son muy terminantes todas las redes sociales, no se puede diferir de la línea que baja la Organización Mundial de la Salud, que eso nos introduce también un poco en el tema de Naciones Unidas, que vamos a hablar en un rato. Lo que determinó la OMS, que siguieron a rajatabla todos los ministerios de salud en el mundo, era palabra santa e incuestionable, y nadie podía diferir ni en una coma de lo que aquí se decía, ¿no? Y cuando eso ocurría, inmediatamente aparecía que se estaban infringiendo los lineamientos de cada una de estas redes sociales. Esa situación continúa hasta el día de hoy, aunque parezca mentira, pero no solamente con eso. A ver, por ejemplo, en la cobertura de la guerra en Ucrania, del conflicto armado en Ucrania, las posturas que eran críticas del discurso hegemónico de la OTAN también eran censuradas. Todo esto el lector no lo ve, porque simplemente no ve la nota que en algún momento se escribió y desapareció. Claro, por eso. Lo que le va a llamar la atención es que deja de tener publicidad, ¿no? En el caso de Google. Claro. Inmediatamente se restringiendo, ¿no? Lo mismo ocurre en YouTube y en otras redes sociales. Es bastante complejo introducir determinados temas sin ser censurado. A pesar de eso, nos la hemos rebuscado con dominios alternativos, con direcciones de internet alternativas, para que las personas puedan acudir allí siendo redireccionadas y poder tener también información, ¿no? Pero simplemente para tomar conciencia de cuál es el mundo en el que vivimos, donde todo el tiempo se publicita una supuesta libertad de expresión, donde todos deberían supuestamente tener el derecho a decir sus distintas visiones acerca de la realidad. Sin embargo, esto efectivamente no ocurre. La libertad de este sistema está estrictamente acotada a los límites que el sistema hegemónico mundial permite, nada más. Claro, sí, bueno, este tema no se puede hablar, este tema no se puede tocar, y ni siquiera te dejo un mínimo de dar una opinión diferente respecto a esto, ¿no? Sí, yo también coincido con que el tema de la pandemia básicamente lo que nos dicen es: ustedes son plenamente libres, pueden hablar de cualquier cosa, pueden hablar de Shakira, pueden hablar de el último tema del momento, pero no pueden tocar aquello que cuestiona estructuras más sensibles del sistema de poder global, ¿no? Así es. Fausto, el tema principal que yo quiero que se empiece, lo quiero empezar a tratar acá en el programa, y de a poco ir, que la gente, que los oyentes se vayan familiarizando con estos temas, porque uno por ahí los dice al pasar, para entender en dónde estamos, en el mundo que estamos viviendo, ¿no? El tema de la Agenda 2030. Si nos puedes explicar qué es la Agenda 2030, qué intereses hay atrás de aquello que en realidad se nos presenta como algo bueno, como algo novedoso, como algo positivo para la sociedad, cuando en realidad no lo es. Bueno, ustedes recién en la nota anterior hablaban de la socialdemocracia. Sí. Y hoy en día yo diría que la socialdemocracia, dentro de lo que es el sistema de Naciones Unidas, termina siendo la doctrina casi oficial, ¿no? Si bien no asumida de esa manera, de forma directa, en la práctica, a nivel conceptual, terminan compartiendo las principales ideas.
Y entonces, para hablar de la Agenda 2030, que no es una agenda de Naciones Unidas, sino que es la agenda de Naciones Unidas para el mundo, habría que ver primero qué son las Naciones Unidas. Y para terminar con el tema de democracia que se mencionó también en tu programa, habría que remontarse a lo que es la obra de un marxista como Edward Bernstein, ¿no? De fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Sí. que postula la necesidad de instalar un socialismo a nivel mundial por pasos, o sea, no por una vía revolucionaria, como planteaba el marxismo hasta ese momento, sino a través de ir cooptando los distintos mecanismos de los sistemas democráticos y republicanos que existían en ese momento. Claro, a través de los partidos y la participación electoral en democracia. Ahora, esta idea, a su vez, Edward Bernstein la va a tomar de la sociedad fabiana. Y acá nuevamente nos introducimos en sociedades secretas, ¿no? En temas que generalmente no se hablan en los medios de comunicación, pero que son instrumentos que gozan de mucho poder y que en este caso, como en la sociedad fabiana, que comienza allá por fines del siglo XIX, 1884, si mal no recuerdo, se mantiene vigente hasta la actualidad. Por ejemplo, ex primeros ministros del Reino Unido, como Tony Blair o Gordon Brown, siguen formando parte de la sociedad fabiana. Es llamativo el escudo de armas de esta sociedad, no llamaría secreta, pero bueno, discreta, vamos a llamarle. El escudo de armas tiene en su figura un lobo con una piel de cordero. Uh-huh. O sea, hacen explícito un simbolismo muy claro. Claro. Y creo que representa de manera bastante cabal aquello que son las Naciones Unidas, ¿no? Termina siendo un lobo con piel de cordero. O sea, todo este tipo de agendas, como la Agenda 2030, se recubren de las mejores intenciones para el mundo. De modo tal de que todas las naciones no tengan reparo en aceptarlas, por lo menos desde lo discursivo y frente a la opinión pública. Lo mismo pueden ser perfectamente enseñadas estas agendas en las escuelas, en todo el sistema escolar, en las distintas academias, adoptadas por los municipios, por los distintos gobiernos. ¿Por qué? Porque nadie va a cuestionar en principio cuáles son los postulados que defiende esta agenda, cuáles son los que llaman los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, ¿quién en principio estaría en contra de un desarrollo y más aún si este desarrollo es sostenible, ¿no? A su vez, bueno, vamos a explicar un poco que la Agenda 2030 se postula o se inicia hasta por el año 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso fue el 25 de septiembre de 2015, y viene a replantear o a renovar lo que en su momento se llamó los objetivos del milenio, que se habían planteado hasta por el año 2000. O sea, lo que estamos viendo entonces es que Naciones Unidas trabaja con una agenda de objetivos de mediano y largo plazo que los va cuantificando a través de periodos de 15 años. ¿Sí? Claro. Entonces, aquellos objetivos que se habían planteado del año 2000 al 2015 van a ser remozados a partir del 2015 hasta el 2030. De ahí a que se llame Agenda 2030. Seguramente en el 2030 plantearán la Agenda 2045. Claro. Ahora, ¿cómo surge Naciones Unidas? Uno tiene en general la idea de Naciones Unidas que se ha ido formando a partir de el sistema escolar, a partir de los medios de comunicación, cómo pintan las Naciones Unidas en general, como una institución donde participan los distintos países, los distintos gobiernos del mundo, un sistema de participación democrático, donde en la Asamblea General cada país tiene un voto. En general como una institución bastante burocrática, con resoluciones en general buenistas, ¿no? Que piensan acerca de cómo mejorar este mundo, pero que no suelen tener demasiado efecto en la vida real y concreta de la gente, como meras declaraciones vacías, muy mejor de los casos. Sí. Por ejemplo, cuando fue, recuerdo, la guerra en Irak, una guerra, ¿no? Por la invasión de Estados Unidos a Irak, Naciones Unidas presenta, ¿no? sus quejas, pero sin embargo Estados Unidos no le dio más de importancia, siguió adelante, invadió y destruyó completamente Irak, dejando, no se sabe ni siquiera la cantidad de muertos, algunos dicen alrededor de 1 millón de muertos, ¿no? Una situación completamente desastrosa, terrible.
que sin embargo nunca fue juzgado, ¿no? Ahora vemos como otra de las organizaciones que surgen junto a la ONU, como es la Corte Penal Internacional de la Haya, inmediatamente termina librando una orden de detención contra Putin. Bueno, ¿dónde estaba la Haya cuando Bush invade Irak, cuando se destruyen países enteros, como ocurrió con Libia bajo el gobierno de Obama? Sin embargo, termina siendo premiado con el Premio Nobel de la Paz, ¿no? La paz, Fíjense cómo es un mundo que se sostiene sobre la hipocresía y sobre medios de comunicación integrados que lo que hacen es mantener ese sistema de hipocresía, de lavado permanente de cara hacia uno y de defenestración de otros países que simplemente se apartan, así sea en algunos aspectos, de estas agendas globales, ¿no? Estas agendas globalistas. Ahora, para entender cómo surge este tipo de agendas, habría que ver qué son las Naciones Unidas. Dijimos, tenemos esta idea conformada a partir de los medios de comunicación y del sistema escolar de Naciones Unidas como una especie de conglomerado de naciones que votan democráticamente resoluciones, en general a favor de la paz del mundo, a favor de que se termine el hambre en el mundo, que se termine la pobreza, con lo cual nadie podría en principio oponerse. Ahora, Naciones Unidas surge allá por el año 45, específicamente en octubre del año 45. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese año en el mundo? Nos vamos a pensar, lo que ocurrió fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente, a los pocos meses, diríamos, de lo que fueron las dos grandes guerras, las dos grandes bombas atómicas que arroja Estados Unidos sobre Japón, dando por finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad ya había terminado, porque recordemos que Alemania ya se había rendido, Hitler había muerto el 30 de abril de ese mismo año, Italia ya se había rendido mucho antes, quedaba simplemente Japón, que venía solicitando la rendición y no le era concedida, con lo cual al desastre, a la catástrofe humanitaria que fue el arrojar las dos bombas mundiales sobre Japón, termina siguiéndole este acuerdo entre las potencias triunfantes para erigir lo que llamaríamos una especie de proto-gobierno mundial, ¿sí? Esto es lo que realmente son las Naciones Unidas. Es un prototipo de un futuro gobierno mundial. Y ya funciona en la práctica un sistema de gobernanza mundial de facto, ¿sí? Ahora, la idea de Naciones Unidas es que esto sea de jure en las próximas décadas, ¿no? O sea, quieren un gobierno mundial. Quieren un gobierno mundial. Claro, ese es el ideal. Es que llamativamente este era el propósito inicial de la sociedad fabiana que te decía anteriormente. En la sociedad fabiana, que surge en Gran Bretaña, sigue hasta el día de hoy siendo financiada por la City de Londres. Es como de una manera así como Wall Street en Estados Unidos, la City de Londres fue históricamente el centro neurálgico del poder financiero internacional, ¿sí? En la sociedad fabiana también participaban personajes que venían de otros círculos secretos londinenses, como la Mesa Redonda, etcétera. Estaba, por ejemplo, Lord Alfred Milner, Bertrand Russell, personajes que de distinta manera luego van a tener una importancia muy relevante dentro de este tipo de organizaciones o instituciones transnacionales, ¿no? Supranacionales. Las Naciones Unidas, luego de esta Segunda Guerra Mundial, lo que hacen es reemplazar a otra arquitectura anterior que había sido la Sociedad de Naciones, que había sido fundada, o casualidad, también después de otra conflagración mundial, como fue la Primera Guerra Mundial. Claro. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, luego del Tratado de Versalles, da origen, así como destruye al capitalismo industrial alemán, y eso genera nuevamente una respuesta por parte de Alemania, que termina siendo el capitalismo alemán, claro, que después da origen a la Segunda Guerra, junto con todo lo que vino después, ¿no? Hay una guerra contra los sistemas en general de capitalismo industrial por parte del capitalismo financiero, que eso sigue hasta hoy. Si vemos lo que ocurrió en Estados Unidos.
¿no? Sí, sí, sí. En la nota anterior se mencionaba el caso de Donald Trump asociado al capitalismo industrial norteamericano, claro. y por eso le quita, bajo su gobierno le quita relevancia y poder a todo el sistema de Naciones Unidas, al Acuerdo de París, a la OMS, le quita los fondos directamente a la OMS, y por eso termina siendo llamativamente la Organización Mundial de la Salud financiada por una entidad privada como es la Gavi de Vaccine Alliance de la Fundación Bill and Melinda Gates, ¿no? Fíjense cómo detrás de este tipo de instituciones que aparecen a simple vista como organismos conformados por los distintos estados nacionales, por gobiernos en principio serían democráticos, por detrás en realidad terminan siendo financiados por grandes corporaciones, ¿no? En este caso la de los laboratorios. ¿Sabes qué difícil eso? A mí me pasa cuando quiero abordar estos temas y más en un programa de radio, uno trata de explicar es difícil a veces visualizarlo, ponerle nombre, decir, bueno, a ver, atrás de esto, porque uno dice las grandes corporaciones, ¿quiénes son? Claro. ¿Quiénes están atrás de esto? Porque tienen más poder que uno dice Estados Unidos. Tienen más poder estas corporaciones que el presidente de Estados Unidos. Eso es lo que... No tengas ninguna duda. De hecho, a ver, recién ¿pero quiénes son? ¿Quiénes son? Trump está cerca de ser detenido en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Y de hecho ha sido ya imputado y tiene que presentarse la próxima semana, entiendo, ante el juzgado, con lo cual va a tener que dejar sus huellas digitales, ser fotografiado como un delincuente común. Y por un caso de un presunto abuso. Bueno, por un caso, sí, no es un caso de abuso. Lo que se le está imputando es haber realizado un pago dinerario a una actriz porno para que durante la campaña electoral de 2016 para que silenciara el haber tenido una relación extramatrimonial y que eso no afectara su campaña electoral. Entonces lo que se dice allí es que se usaron dineros de campaña para hacer un pago indebido, que esto no fue correctamente declarado, y esto termina siendo una violación también a la ley electoral norteamericana, ¿no? Este es un poco el caso que se está llevando adelante forzado todo, ¿no? Contra Donald Trump. Claro, bueno, ahora, lo interesante acá es cómo nuevamente el sistema hegemónico de medios, que se lo puso permanentemente durante todo el mandato. Con esto yo no quiero rescatar positivamente la figura de Donald Trump. Todos los presidentes norteamericanos, como parte de un sistema imperial, han sido nefastos para nuestros países, ¿no? Ahora, ellos tienen sus propias contradicciones, y dentro de esas contradicciones tienen un sector, como es el del Partido Demócrata y buena parte del Partido Republicano, aliado al sistema financiero globalista, y hay un sector que está aliado al sistema capitalista industrial. Y especialmente todo el sector capitalista industrial norteamericano ligado al gas y al petróleo, la energía tradicional, con lo cual, bueno, obviamente hoy ese sector de poder es demonizado, porque si leemos todos los discursos del Foro de Davos, por ejemplo, no solamente de la reunión de enero de este año, sino de los años anteriores, todo lo que es la energía basada en combustibles fósiles es completamente demonizado. Lo mismo hace Naciones Unidas, y la Agenda 2030 justamente en varios de sus puntos lo que está pretendiendo es hacer una transición energética donde se dejen de lado este tipo de combustibles y se vaya cambiando la matriz energética hacia lo que son las energías renovables. Y bueno, dicho sea de paso, de esa manera dejan de lado completamente por ejemplo, a Rusia, que basa su economía en la exportación de hidrocarburos, ¿no? Tanto gasíferos como petroleros. Lo mismo ocurriría con países como Arabia Saudita, y por eso también, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? La guerra actual donde la OTAN va acercando a Rusia y la obliga a este enfrentamiento en Ucrania, donde Ucrania simplemente es el terreno de operaciones, pero el enfrentamiento de Rusia es contra la OTAN, y al mismo tiempo el acercamiento actual de Arabia Saudita alejándose de Estados Unidos y acercándose a China y a Rusia. Claro. Entonces lo que tenemos acá son distintos polos de poder enfrentados y un sistema, diría, que ha sido hegemónico en el mundo, basado en el financierismo, basado en lo que se llama el globalismo, con todo ese tipo de instituciones globales, dentro de las cuales la principal termina siendo Naciones Unidas. ¿Y por qué? Insisto en que no es una mera institución de declaraciones bonitas. Todos los gobiernos del mundo, buena parte de ellos,
que forman parte, por supuesto, de las Naciones Unidas, porque cada uno intenta, en todo caso, las grandes potencias que tienen algún grado de disidencia, como la mencionada recientemente por mí, como Rusia, la Rusia de Putin, también forma parte de Naciones Unidas. Pero bueno, cada una intenta darle a Naciones Unidas un formato más propio, ¿no? Y en este caso, alejarse, Rusia no permite que ingresen todo lo que tiene que ver con ideología de género. Por ejemplo, su país ha sido denunciado como violando los derechos humanos por todo este tipo de instituciones, por no permitir todo lo que acá termina siendo las perspectivas de género que están aplicadas de manera oficial en nuestro país, en la Argentina, pero en todo Occidente, y que tiene por detrás, de nuevo, detrás de banderas que nadie cuestionaría, como la defensa de las mujeres, la defensa de los derechos de las mujeres, que por supuesto, ¿quién podría oponerse, ¿no? El defender a las mujeres contra la violencia, que se da en muchos casos contra ellas, etcétera, etcétera, ¿no? La esclavitud sexual a todas las personas, por supuesto, que esos son crímenes aberrantes que todo el mundo repudia, pero detrás de la lucha y de esas banderas que se levantan, van pasando otro tipo de ideologías, como pueden ser las teorías queer, de la autopercepción de género, que niega la participación de la biología en la identidad sexual de las personas. Esto termina generando paradójicamente cuestiones como la que ocurrió ahora, conocimos en las últimas semanas, de la Liga Internacional de Atletismo, que termina prohibiendo a los transgéneros que se autoperciben mujeres a participar en competencias femeninas, batiendo todos los récords, por supuesto, con lo cual las mujeres terminaban siendo nuevamente desplazadas por hombres autopercibidos mujeres. Por ejemplo, estoy simplemente citando un caso de una problemática que inunda buena parte del ambiente deportivo, pero también esto incluso que ha generado dificultades en las cárceles. Por ejemplo, violadores, hombres que terminan diciendo que se autoperciben mujeres, haciendo una transición de género y por tanto siendo alojados en cárceles femeninas y terminan violando a mujeres en las cárceles de mujeres, ¿no? Ese tipo de paradojas que terminan generando la adopción acrítica de teorías como la teoría queer, entre otras exponentes como Judith Butler, etcétera. Judith Butler, sí. En general esto no se lo explica, ¿no? Se instaura leyes obligatorias como la ley Micaela en el Estado argentino, donde se adoctrina a todas las personas del Estado Nacional, a todos los funcionarios, todo el funcionariado estatal dentro de este tipo de doctrinas. Lo mismo ocurre en las escuelas con lo que se llama la ESI, ¿no? Como la educación integral, basada en la perspectiva de género y basada en las teorías queer, ¿no? Basta ir a ver, por ejemplo, el canal de YouTube del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, cuáles son algunos de los videos que proponen para el nivel inicial educativo, estamos hablando para jardines de infantes, donde se muestran cuáles son, con dibujos animados, por ejemplo, cuáles son las familias que se propugnan, que se apoyan, que se impulsan de este tipo de ideologías, donde son todas familias en general, diríamos, hoy les llamarían diversas, ¿no? Y no aparece una sola familia tradicional como la que estábamos acostumbrados, con un padre y una madre. Es el tipo de familia que es el tipo de familia que es reproductiva, ¿sí? O sea, ¿por qué Putin prohíbe ese tipo de ideología en Rusia? Bueno, él lo explica abiertamente en varias entrevistas que le realizan. Dice, Rusia tiene un grave problema con las bajas tasas de natalidad, con una extensión territorial enorme. Esto se vuelve un problema geopolítico, porque no puedo tener un país tan enorme como Rusia con tan poca población. Esto mismo podríamos decir ocurre en la Argentina. ¿Esto ocurre acá? Una extensión enorme, con una Patagonia, que es una región estratégica, vacía, políticamente estratégica, claro, en buena parte vacía, ¿no? Con lo cual las apetencias de los poderes internacionales sobre la Patagonia se incrementan, dada la indefensión de ese territorio, y la indefensión del territorio en buena parte viene también por su despoblación. Y lo que vemos es todo ese tipo de organismos celebrando cómo en nuestro país, como en la Argentina, han venido bajando notablemente, especialmente en la última década, las tasas de natalidad. Bueno, esto es lo que se ha opuesto Vladimir Putin en Rusia, y por eso prohibió no las relaciones que hoy llamaríamos diversas,
Sí, sí. relaciones de orientación sexual no reproductiva, no las prohíbe, por supuesto, cada uno es libre de hacer con su vida, en su casa, en su privacidad, en su intimidad, lo que quiera, con quien quiera, siempre y cuando no se promueve, no daña a nadie. Ahora, lo que se prohíbe es la promoción, claro, se prohíbe la publicidad, que es lo que vemos actualmente en todos lados en nuestro país, ¿no? Digo, desde las series de televisión, desde los programas de televisión, eso te iba a decir, desde las películas, desde el sistema educativo. Hay una promoción constante desde las propias oficinas públicas, desde los organismos estatales, en sus diversos niveles, nacional, provincial y local. Venimos de ver cómo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta ahora tuvo que suspender lo que se llama el Festival de Visibilidad Trans, que lo habían puesto justo para celebrarse, entre muchas comillas, el 2 de abril, que es el Día del Veterano de la Guerra de Malvinas, ¿no? Claro, de una manera realmente insultante, dada la cantidad de quejas que hubo, tuvieron que reprogramar este festival. Lo mismo ocurrió con, se terminó relevando de su cargo a la responsable de los museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por este espectáculo triste que se dio, donde se decía algo así como: no importa la pobreza mientras que mi trasero esté feliz, ¿no? Mientras mis genitales estén felices. Vamos a decirlo con estas palabras para no ser soeces. Utilizaban otras en esta supuesta obra de arte en uno de estos museos de la capital. Sí, sí. Bueno, digo, toda esta ideología está día a día impulsada por todos los organismos públicos de los distintos partidos, porque acá no hay grietas, acá el PRO está a la cabeza de este tipo de ideologías, lo mismo hasta el frente de todos. Los distintos partidos mayoritarios, diría, por supuesto hay partidos minoritarios, pequeños sectores del poder político que se oponen, pero no mueven el amperímetro dentro de lo que es la agenda pública nacional. Todo el resto están alineados con la Agenda 2030, están alineados con todo ese tipo de programas que bajan de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el otro día, hace ya un tiempo atrás, hubo una propuesta para volver a redactar la Constitución Nacional de la Argentina en lenguaje inclusivo, ¿no? Hasta cuesta pensar a ver cómo sería, y hoy sería hasta bastante gracioso, divertido leer los representantes del pueblo, de la Puebla argentina, ¿no? Es un gran delirio. Porque esto uno lo ve, ¿no? Uno lo ve. Yo soy abogada y trabajo también con temas de muchos derechos vulnerados, de mujeres también en su mayoría, que uno lo ve, lo vive. Y realmente uno dice, todas estas leyes, las capacitaciones que hacen los funcionarios, cuando después en la práctica, cuando vas y esa persona en lo real, en su vida cotidiana, esa mujer, como yo hablaba en la editorial el tema de los alquileres, hoy tenés hijos y no puedes conseguir una casa, un departamento porque tenés hijos. Hoy no conseguís trabajo porque tenés hijos. Hoy no. Entonces uno dice, en la realidad, anteayer murió una bebé enfrente de la Casa Rosada. Entonces todo eso termina quedando en palabras, en buenas intenciones, en buenos deseos, pero en la práctica, o sea, ¿cómo puede ser que aceptemos esta pobreza como algo estructural, como hablamos con Guillermo Moreno? ¿Cómo puede ser que nosotros digamos, esto es así, este nivel de pobreza lo vamos a tener siempre, vamos a la renta, y ahí también tiene que ver con la Agenda 2030, vamos con la renta universal, porque no hay trabajo, porque se va a terminar el trabajo? Entonces me parece que... Bueno, a ver... que hay que trabajar esto. No, mira, a ver... vos mencionás el caso de la violencia contra las mujeres. Yo recuerdo las primeras marchas en Argentina del Ni Una Menos, que fueron multitudinarias, porque precisamente hubo efectivamente una necesidad por parte de la población de visibilizar este tema y de que se haga justicia con el asesinato de mujeres. Sin embargo, todo lo que se hizo después, con la creación de un ministerio, no sirvió absolutamente de nada. De hecho, las tasas de muerte de mujeres, asesinato de mujeres, terminaron subiendo o manteniéndose estables en el mejor de los casos. Y lo que sí se hizo fue destinar a enorme cantidad de recursos públicos, con el dinero de los impuestos del trabajo de todos los argentinos, para una cantidad de kioscos tremendos, con talleres, que lo único que hacían fue difundir, y lo único que hacen, lo vamos a decir en presente, lo único que hacen es difundir las teorías de género, como la teoría queer, de autopercepción de género, de niñeces trans, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que es
la violencia efectiva que sufren efectivamente muchas mujeres. Y más las mujeres que no tienen, bueno, las mujeres mismo, las clases más... Y lo mismo, claro, por supuesto, digo, a ver, estos siempre son agendas que se bajan desde arriba hacia abajo y nunca se toman las necesidades concretas desde abajo hacia arriba. Claro. ¿Para qué sirvieron todas las marchas de Ni Una Menos? Para instalar, por ejemplo, la agenda del aborto, la legalización del aborto, que era un pedido de Kissinger de los años 70 y de Robert McNamara del Banco Mundial del año 74, hasta donde empiezan a aplicarse en todo el mundo este tipo de legalizaciones. Y es público esto, la gente lo puede leer. Los oyentes lo pueden leer porque buscan informe Kissinger y lo leen completo, está todo ahí. No es que nosotros estamos... Exactamente, y está todo expuesto. Esto me encargué dentro de containfo.com de exponer toda la financiación de todas las organizaciones principales feministas de la Argentina por parte de la Planned Parenthood, la International Planned Parenthood Federation, y otro tipo de instituciones internacionales como la Fundación Ford, la Open Society de George Soros, etc. Todo esto no se Amnistía Internacional. Todo esto está documentado, yo mismo me encargué de publicarlo, cualquiera lo puede buscar, puede ir a ver todos los documentos donde aparecen los montos exactos en dólares que fueron recibiendo todas las organizaciones como el CELF, por ejemplo, en la Argentina, para promover este tipo de agenda. Esto está todo completamente documentado, no son especulaciones, no son teorías conspirativas. Para retomar el tema de la Agenda 2030, son 17 objetivos de desarrollo sustentable que por supuesto en su enunciación nadie podría oponerse porque, por ejemplo, el primero es fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero es salud y bienestar, el cuarto tiene que ver con educación de calidad, el quinto tiene que ver con igualdad de género. Bueno, acá nuevamente aparece la cuestión de la perspectiva de género, trastocada en la vida anterior queer. Pero en principio, en estos primeros 4 que mencioné, nadie puede estar en contra del fin de la pobreza, en contra del hambre cero, en contra de la salud para toda la población, en contra de una educación de calidad. Por supuesto que no. Ahora, ¿cómo se va traduciendo todo esto? Primero, fin de la pobreza. Las Naciones Unidas plantea lograr una pobreza cero. ¿Vos te acordás quién en Argentina planteó pobreza cero? Macri. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y logró pobreza cero Macri? Evidentemente no, lo que único que hizo fue aumentar la pobreza en nuestro país. Y venimos de ver cómo sigue aumentando la pobreza en nuestro país, a pesar de que todo el tiempo se hable del fin de la pobreza. Entonces, esto que ocurre en la Argentina ocurre en todo el mundo. La pobreza está creciendo actualmente en Europa, está creciendo en Estados Unidos, ni hablar, por supuesto, de África. Todo ese tipo de enunciados bonitos, cuando uno se los traduce a la realidad, en realidad lo que termina implementándose son sistemas de asistencialismo social, ¿sí? Que cuando vemos los distintos planes sociales que se vienen aplicando en la Argentina, el origen tiene que ver con propuestas que venían del Banco Mundial, de allá de fines del siglo XX, ¿no? 1999, año 1998, año 2000, 2001, principios del siglo XXI, de instrumentar un sistema de asistencia social de modo tal de que no vuelva a ocurrir, por ejemplo, en la Argentina, un estallido social como el del 2001, claro, donde se voltea un gobierno y se obliga a los distintos mandatarios que le siguieron a implementar políticas que al menos vuelvan a dar trabajo a la gente, vuelvan a hacer sustentable el sistema. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Se pierde la gobernabilidad. Todo este tipo de sistemas internacionales requieren un grado mínimo de gobernabilidad. No se puede, las distintas corporaciones en el mundo no pueden trabajar en países como el nuestro con un caos permanente absoluto donde se voltean gobiernos todas las semanas, con 5 gobiernos en una semana, con 5 presidentes en pocos días, como tuvimos en el 2001. Para eso había que instalar un sistema de asistencialismo que siempre se dice, esto es momentáneo hasta tanto se genere trabajo digno para todos. Sí, es momentáneo, pero ya llevamos más de 20 años con este sistema asistencial. Y la perspectiva que se propone desde Naciones Unidas no es que eso termine, es que eso al contrario se profundice. De ahí surge la idea de una renta básica universal. La renta básica universal no es otra cosa que la fusión de todos los programas sociales existentes en la actualidad, todos los planes sociales existentes, en una renta módica, una limosna, es una verdadera limosna básica universal, la limosna de los grandes poderosos, pues lo que vamos es una sociedad de un achatamiento de la pirámide social, donde vamos a tener a todo el mundo viviendo en un
un lado de pobreza y una clase de ultra ricos que van a ser los dueños de las principales corporaciones nacionales e internacionales, ¿no? Los dueños de las tierras y los dueños de las principales industrias que queden y dueños de los principales sistemas de servicios, claro. Eso es lo principal que todo se tiene que entender. Claro, todo el resto, la idea para este tipo de sistemas es que simplemente sobrevivan y que sobrevivan de modo tal que no hagan problemas, que no salgan a romper todo. Y especialmente si no quedan ya familias, pues lo que tenemos son individuos sin hijos, a lo que se apunta con todo tipo de agendas es a restringir cada vez más las tasas de natalidad, que nadie tenga hijos. Todo el tiempo se demoniza la maternidad, todo el tiempo se demoniza la paternidad, se demoniza la figura de la mujer como madre, se demoniza la figura del hombre como padre, se masculiniza a la mujer y se feminiza al hombre, se promueven las relaciones sexuales no reproductivas. Fíjense cómo todo se va conectando, ¿no? De modo tal de que lo que tengamos sea una sociedad, una masa de individuos que no formen familia, con lo cual es mucho más fácil de manipular y de manejar a un individuo solo. A ver, no es lo mismo una persona que vive sola y se la rebusca en un pequeño ambiente o bajo un lugar muy precario, a una familia o un padre o una madre de familia que tienen que sostener a 3 o 4 hijos. Y no. Yo tengo que darle de comer a mis hijos, yo requiero un salario que me permita afrontar esos gastos, que me permita afrontar los gastos de poder enviar a mis hijos a la escuela, a una universidad, pagar los transportes, la salud, etcétera, etcétera. Con lo cual yo tengo que tener un buen salario para poder mantener una familia así. A ver, como esto existía en la Argentina hasta el golpe de 1976, ¿no? Cuando se empieza a aplicar ese tipo de modelos liberales en la economía y se va destrozando paso a paso todo lo que es el sistema industrial argentino. Esto se profundiza luego bajo el sistema democrático, y hablar con Alfonsín que termina en hiperinflación, luego con el menemismo, con las privatizaciones, el mega endeudamiento, todo esto que continúa y que vemos las consecuencias hoy. Hoy tenemos una pobreza alrededor del 50%. Bueno, la pobreza en la Argentina para mediados de la década del 70 era alrededor del 5%. Hoy la desocupación, bueno, formalmente es alrededor del 10%, un poco más, pero eso porque no cuenta a todas las personas que ya no buscan trabajo. Si contamos a todas las personas que ya no buscan trabajo, estamos alrededor del 30% de la población activa. No, si cuando no a mediados... Claro, se lo toma como trabajo, ¿no? Para mediados de la década del 70, antes del golpe militar, teníamos prácticamente cero desocupación. La desocupación que existía... Claro, pero es un tipo de desocupación que es inevitable porque tiene que ver con aquellas personas que dejan un trabajo y están buscando otro. O sea, siempre va a haber un porcentaje mínimo de un 1, 2% o 3% de desocupación. Ahora, no teníamos para nada los porcentajes que hay hoy, que lo que muestran es una sociedad completamente desintegrada y fragmentada al extremo. Nuevamente, de modo tal que se nos pueda manipular mucho mejor. O sea, si yo tengo un trabajo digno, yo tengo un salario digno, yo tengo una familia, tengo mucho más que defender que si simplemente estoy solo viviendo del Estado, dependiendo de un plan social, cumpliendo con la organización de turno que me tramita ese plan social y me ayuda a tenerlo, asistiendo a sus marchas, a sus movilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es una cuestión partidista, no es que el Frente de Todos apoya esto y el Juntos por el Cambio, no, además, fíjense que por ejemplo Macri duplicó los planes sociales en Argentina y quien venga puedo asegurar que va a hacer lo mismo, sea Larreta, sea Patricia Bullrich, sea Massa, sea quien sea, digo, esto es un sistema que baja desde arriba, baja en instancias transnacionales, supranacionales, porque todo esto es parte de la Agenda 2030, eso es lo que debe entenderse. Y la Agenda 2030 entonces no es una agenda más de Naciones Unidas, sino que es la agenda de este proto gobierno mundial que tenemos, que se llama Naciones Unidas. ¿Y por qué lo digo así? Digo, cada cartera que tiene un Estado, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, tiene su correlato a nivel global dentro de Naciones Unidas. Podríamos decir, el Ministerio de Salud global es la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas. El Ministerio de Educación global es la UNESCO de Naciones Unidas. El Ministerio de Economía global terminan siendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que surgen también allá por el año 44 y 45 de los acuerdos de Bretton Woods, en paralelo con el surgimiento de Naciones Unidas. Tenemos un Ministerio de Justicia global, que es la Corte Penal de la Haya, ya lo estamos viendo, o así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos funciona a nivel continental.
continental, claro. Digo, van siendo reemplazadas, van siendo vaciadas las instituciones nacionales por instituciones globales. Digo, ¿cuál es el margen de acción del Ministerio de Salud de la Argentina? Y efectivamente lo único que hace es aplicar lo que baja de la OMS. ¿Cuál es el margen de acción del Ministerio de Educación de la Argentina? Que lo que hace es aplicar todos los planes que bajan del Banco Mundial y de la UNESCO. ¿Cuál es el margen de acción del Ministerio de Economía de la Argentina? Si lo único que hace es aplicar los planes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces lo que estamos viendo es que van quedando cáscara vacía en los ministerios nacionales y en el Estado Nacional. Lo que termina imponiéndose son las decisiones que se toman en instancia global. Por eso digo, esto es un proto-gobierno mundial disfrazado de buenas intenciones, como es el caso de Naciones Unidas y como fue en su momento la Sociedad de Naciones, que comenzó en 1919 y se desintegra en 1946 dando paso a Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones explícitamente dice que se disuelve y cede su misión a las Naciones Unidas por considerar que ella cumplió sus objetivos. Bueno, ahora, ¿cuándo se va a terminar materializando un gobierno mundial de jure, de manera más abierta? Bueno, esperemos que no sea así, pero si pensamos la lógica, cada vez que hubo una conflagración mundial, luego, con la excusa de necesitamos instaurar para siempre la paz en el mundo, necesitamos una instancia de gobernanza mundial. Cuando termine la Primera Guerra Mundial, está la Asociación de Naciones, la Sociedad de Naciones. Cuando se termine la Segunda Guerra Mundial, está las Naciones Unidas. Veremos qué ocurre cuando se termine esta Tercera Guerra Mundial que vemos en este momento sus comienzos. Esperemos que esto no ocurra, por supuesto que no. Nadie desea que esto ocurra, pero bueno, en principio la lógica que han venido aplicando estos poderes mundiales ha sido esta, ¿no? Hay que ver qué pasa con todo esto. Fausto, la verdad que los temas son súper interesantes, quedan un montón de cosas para seguir conversando. Ojalá que podamos volver a conversar con vos, porque realmente son temas muy muy interesantes que llevan su complejidad, pero bueno, viste cómo es la radio y los tiempos nos apremian. Antes que de saludarte, quiero que les cuentes a los oyentes que estén interesados en estos temas, en entrar a Contrainfo. Sé que es un portal que no tiene ningún tipo de financiamiento, y cómo uno puede hacer para colaborar. Esto se sostiene con los mismos suscriptores. ¿Cómo se puede hacer para el que le interese leer y bueno, y también contribuir a que estos medios funcionen, ¿no? Claro, bueno, exactamente. Contrainfo no acepta dinero, por supuesto, de fundaciones internacionales, como muchos medios en la Argentina sí. Sí, por ejemplo, hay un medio que se llama Cosecha Algo en Argentina, un medio de izquierda, que en su inicio fue financiado por la Open Society. Y de hecho, esto lo expuso durante años abiertamente con el logotipo de Open Society en su sitio, ¿no? Fíjense a dónde van los rebeldes, los antisistemas de este mundo, financiados por los plutócratas y los magnates financieros de nuestro sistema, ¿no? Bueno, Contrainfo.com se sostiene en buena parte por las suscripciones de sus lectores. Entonces ustedes tienen, cuando ingresan, Contrainfo.com es con K, ¿sí? Sí. Cuando ustedes ingresan al sitio, con K, claro, Contrainfo.com, ustedes ingresan, pueden leer gratuitamente todas nuestras notas, desde hace 7 años acá, un montón de informes especiales contando todo esto que estuve relatando, explicándolo en detalle, con todas las pruebas, toda la documentación que se requiere. Hay una sección que también de suscripciones, donde ahí son pequeños aportes que se puede realizar mensualmente, todos aquellos que gusten del material que compartimos, y para darnos un apoyo material y concreto en ese caso. Y por supuesto que nos siguen en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Telegram, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Odyssey, que es una red alternativa de videos, donde pusimos todos los videos censurados, etcétera. Bueno, muy bien, bueno, la verdad lo que queda es simplemente agradecerte por brindarnos este espacio para poder charlar estos temas, y para que la audiencia también de FM Crisol pueda luego leer y debatir todas estas cuestiones que estamos mencionando y que afectan la vida cotidiana de nuestro día a día. No son temas que andan por allá en la estratosfera de cuestiones geopolíticas distantes, sino que nos afectan nuestra vida cotidiana. La verdad que te agradecemos mucho. Se van a repetir estas charlas, y lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia, despertar y tomar conciencia, y a partir de eso vamos a poder cambiar las cosas. Totalmente, no tengas dudas. Muchísimas gracias, Fausto. Que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a vos, Magdalena. Nos estamos viendo.
Hasta la próxima. Bueno, estamos hablando con Fausto Frank, que es periodista y director de contrainfo.com. Y nos vamos ya a un corte porque ya se nos fue, ya son las 12:02 pasaditas. La verdad que un programa lleno de contenido. Y ahora volvemos con los mensajes de los